Educación monástica. Muchas escuelas monásticas, así como municipales y catedralicias, se fundaron durante los primeros siglos de influencia cristiana. Educación monástica, trivium quadrivium. La base de conocimientos en la época monástica se centraba en las 7 artes liberales que se dividían en el trivium, que era un currículum formado por gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que era un currículum formado por las materias de aritmética, geometría, astronomía y música. San Isidoro de Sevilla aportó materiales básicos al trivium y al quadrivium. Desde el siglo V al siglo VII, estos compendios fueron preparados en forma de libros de texto para los escolares por autores como el escritor latino del norte de África Martiniano Capella, el historiador romano Casiodoro y el español San Isidoro de Sevilla. Tales trabajos expandían el conocimiento existente más que introducir nuevos conocimientos. La Edad Media. En el occidente europeo, durante el siglo IX, ocurrieron dos hechos importantes en el ámbito educativo, uno en el continente, en la época de Carlomagno, y otro en Inglaterra, bajo el rey Alfredo. Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York, lo que hoy es Inglaterra, al clérigo y educador Alcuino para desarrollar una escuela en el Palacio de Aquisgrán. Por otra parte, el rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por monasterios. Irlanda tuvo centros de aprendizaje desde los que muchos monjes fueron enviados a enseñar a países del continente. Entre el siglo VIII y el siglo XI, la presencia de los musulmanes en la península ibérica, Al-Andalus, hizo de Córdoba la capital del califato omeya, un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica de Grecia y Roma, las ciencias y las matemáticas. Durante la Edad Media, las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito educativo de Europa Occidental. El escolasticismo utilizaba la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Un profesor relevante del escolasticismo fue el eclesiástico Anselmo de Canterbury. Otros grandes maestros escolásticos fueron el teólogo francés Pedro Abelardo y el filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino. El reconocimiento de estos profesores atrajo a muchos estudiantes y tuvo una enorme incidencia en el establecimiento de las universidades en el norte de Europa desde el siglo XII. A lo largo de este periodo, los principales lugares para aprender eran los monasterios, que mantenían en sus bibliotecas muchos manuscritos de la cultura clásica anterior. Por este tiempo se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Las universidades del norte, como las de París, Oxford y Cambridge, eran administradas por los profesores, mientras que las del sur, como la de Bolonia, en Italia, o Palencia y Alcalá, en España, lo eran por los estudiantes. La educación medieval también desarrolló la forma de aprendizaje a través del trabajo o servicio propio. Sin embargo, la educación en la Edad Media era un privilegio de las clases superiores y la mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la educación. En el desarrollo de la educación superior durante la Edad Media, los musulmanes
y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no solo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia a los estudiosos europeos. Los centros de Toledo y Córdoba en España atrajeron a estudiantes de todo el mundo civilizado en la época. El Renacimiento. Humanismo y Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de la lengua y la literatura griegas emigraron desde Constantinopla a Italia, caso del estudioso de la cultura griega Manuel Crisóloras en 1397. Entre los interesados en sacar a la luz los manuscritos clásicos destacaron los humanistas italianos Francisco Petrarca y Poggio Bracciolini. El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas por los educadores italianos Vittorio da Feltre y Guarino Veronese en Mantua, 1425. En sus escuelas introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más de 400 años. Entre otras personalidades del Renacimiento que contribuyeron a la teoría educativa, sobresalió el humanista alemán Erasmo de Rotterdam, el ensayista francés Michel de Montaigne y el español Luis Vives. Se dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana enseñada en las escuelas de gramática latina que, originadas en la Edad Media, llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. Se dan las primeras universidades americanas en Santo Domingo en el año 1538, en México y en Lima, 1551.